Mientras hayan pandilleros en las calles, será necesario este régimen de excepción. Si esta persona expresa abiertamente que la seguridad no se come. En la entrevista a M, el ministro Merino Monroy dijo que hay una realidad que, aunque no le guste a la oposición, y es el liderazgo del presidente Bukele, que por décadas no tuvo este país. Observe su intervención hasta el final. Algunos políticos de la oposición acusan que los que estamos, todos los funcionarios que estamos resolviéndole este problema a nuestro país, vamos a ser juzgados. Y yo les digo, con lo que usted acaba de leer, y qué pasa con los funcionarios que estuvieron antes de nosotros, que no cumplieron con ese deber. Por incumplimiento de deberes también deberían de entonces ser ellos juzgados. ¿Por qué? Porque la Constitución les mandata lo que usted acaba de decir, y eso lo obviaron ellos. No lo hicieron, no lo cumplieron, porque de haberlo cumplido no habríamos tenido este problema. Y eso obviamente deja al descubierto que fueron personas que pasaron por el gobierno solamente para lucrarse de esa posición y para generar más caos en el país. Pero gracias a Dios, con la llegada del señor presidente de la República al gobierno, este problema se está resolviendo, se le está dando una solución. Y eso es lo que el pueblo salvadoreño avala y pide, que continuemos haciendo este trabajo. Nosotros lo constatamos, nos damos cuenta cada vez que estamos en la calle, en cualquier lugar donde nos encontramos, cómo la población agradece al señor presidente de la República por estas decisiones que ha tomado, por este apoyo que nos ha dado a las instituciones que formamos el Gabinete de Seguridad, y que obviamente con esas medidas son las que hemos logrado ir derrotando a las maras y pandillas. Bueno, ha quedado demostrado y hemos visto cómo las pandillas que en el pasado se sentían orgullosos y mostraban su pertenencia a dichas estructuras, tenían marcado, plaqueado, como se le llama en este caló, tenían marcados los territorios totalmente identificados con grafitis alusivos a maras y pandillas, lo que indicaba que ese era su territorio y que ahí ellos mandaban. Veíamos cómo en las escuelas, en las colonias, y bueno, ellos en su cuerpo y en su manera de vestir se vanagloriaban de pertenecer a maras y pandillas, y cómo eso demostraba el control del territorio que ellos tenían. Y vemos un año después cómo ahora incluso se queman la piel, se tratan de colocar sobre los tatuajes de maras y pandillas, hacer otros tatuajes artísticos para disimular. Eso solo le indica a usted que psicológicamente ellos ya no tienen el control del territorio, se andan escondiendo. Eso indica que ya no se pasean por la población como lo hacían anteriormente, porque no había nadie. Yo he estado en lugares donde se nota que están pues obviamente aislados de la parte, dijéramos, central de una población, y están un poco en las orillas. Y esos sectores donde no hay mucha población, todos esos sectores, ellos eran los que caminaban por allí, y ellos ejercían el control. Ahora nosotros que hemos llegado a todos esos sitios, vemos que lo que usted encuentra en esas partes son soldados, son policías, y la población caminando libremente. Entonces, en el pasado, todos esos espacios los tenían ellos, los tenían controlados. Ese es el territorio que se les ha quitado, y ese es el control a que se refiere el señor presidente de la República, el control del Estado sobre todo el territorio nacional. El régimen de excepción, ¿a quién se aplica? Y eso es lo que ha hecho la diferencia en prácticas similares que quisieron o que se hicieron en el pasado, y que la gente honrada solo tiene malos recuerdos de eso. ¿Por qué? Porque se le aplicó a toda la población. Entonces, aquí hay una realidad que no la podemos obviar, y aunque no le guste a la gente de oposición, que parte del liderazgo político, el liderazgo del señor presidente, es el liderazgo que por décadas no hubo en nuestro país. Entonces, con un líder a la cabeza del gobierno,
ha sido posible integrar a las instituciones, integrar las capacidades de las instituciones hacia un mismo objetivo. Entonces lo que sucede es que la población honrada continúa haciendo sus actividades de manera normal y el efecto del régimen de excepción comienza a sentirse en la mara y pandilla, y de esa forma es como ellos comienzan a degradarse, comienzan a perder control del territorio, y ese control del territorio lo comienza a tener el Estado y se lo comienza a ceder a la población honrada, y esos espacios que ocupaban la mara y pandilla los comienza a utilizar la población para sus actividades cotidianas, esas actividades que no podían realizar anteriormente. ¿Y qué es lo que sucede? Para que esto fuera eficiente y fuera posible, fue necesario que los miembros, los que estamos a la cabeza de las instituciones, el ministro de Justicia, el director de la Policía y el Ministerio de la Defensa Nacional, nos ponemos de acuerdo, logramos integrarnos de manera conjunta a las políticas del señor Presidente de la República y apuntamos hacia un mismo objetivo. Y trabajamos de manera coordinada, de manera conjunta, de tal forma que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos con un conocimiento previo y todos colaboramos hacia esos objetivos. Y por esa razón es que hemos logrado desarticular la mara y pandillas. Dice que la unión hace la fuerza, uno de los dichos muy antiguos, y esa unión es la que nos ha dado la fortaleza, ha sumado las capacidades de las instituciones y han sido ejercidas sobre las maras y pandillas. Creo que ese es un buen punto para los análisis que se pueden hacer de por qué es que fracasaron las políticas de seguridad de los gobiernos anteriores. Si esta persona expresa abiertamente que la seguridad no se come, eso refleja el por qué ellos no pudieron acertarle a la seguridad y nos dejaron un país en total caos en esa materia, y no solo en eso, sino que en la parte económica, en la parte social, una sociedad totalmente destruida, porque ellos no comprenden, no conocen qué es la seguridad, ¿no? Y qué implica la seguridad. Por esa razón es que a las instituciones, a la Policía Nacional Civil, a la Fuerza Armada, no le daban los recursos necesarios para que ellos hicieran el trabajo adecuadamente. Y aquí nosotros hagamos un recuento hacia atrás, veamos que de la primera reunión del Gabinete de Seguridad con el señor Presidente, lo que se tocó, lo primerito que se tocó, era la condición en la que estaban los soldados y los policías. Lo primero, cómo estaban. Y de allí la primera decisión que tomó el señor Presidente fue otorgarles los recursos para su alimentación, porque él decía, ¿cómo es posible que estos soldados, estos policías anden exponiendo su vida, que salgan en la madrugada y regresen a medianoche a sus cuarteles o a sus casas sin haberse alimentado adecuadamente? Entonces decía, hay que darle el dinero para que ellos puedan adquirir sus alimentos, y eso obviamente implica inversión en seguridad, es dinero que hay que invertir en la seguridad. Y luego mejorarles también los ingresos, se les aumentaron $200 a todos, soldados, policías, incluso a las personas que trabajan en sanidad, en salud, de manera a nivel nacional. Y estas acciones obviamente tienen un efecto positivo en las personas que están realizando este trabajo. ¿Por qué? Porque lo hacen de mejor manera, porque saben que ahora vale la pena estar ahí. ¿Qué es lo que sucedía anteriormente? Venían los soldados, hacían su servicio militar obligatorio y luego se iban a buscar trabajo en las empresas de seguridad, que no les pagan nada bien tampoco, pero les pagaban mejor que en los cuarteles. Y también se exponían a las maras y pandillas. Entonces, el señor Presidente ha venido entregando los recursos necesarios para que las instituciones puedan realizar este trabajo con las herramientas que son las adecuadas. Veíamos cómo nuestros soldados tenían que comprar sus uniformes, comprar sus chalecos para cargar, valga la redundancia, sus
los cargadores, así se llaman, donde andaban la munición. Y esto salía de los $216 que ganaban al mes, más los descuentos. Impresionante. Entonces, esto no les permitía a ellos hacer el mejor trabajo. Con el apoyo económico que ha ordenado el señor presidente, le hemos dado equipamiento, mejor equipamiento, le hemos dado tecnología para realizar este trabajo. Muchas de las capturas son producto de la tecnología que aplica la policía, la Fuerza Armada en este combate contra la mara y pandillas, y eso es lo que ahora se ve reflejado en esa tranquilidad, en esa seguridad de la que goza el país. No se la come de manera material, pero es la que le permite a las personas alimentarse, porque tiene recursos para llevárselos a su familia. La seguridad ha permitido el emprendedurismo, ha permitido que las familias, los hogares puedan salir a las calles a vender, a obtener recursos honrados para alimentar a su familia, producto de la seguridad. Así es que la población puede darse cuenta que estas personas, estos partidos de oposición, ellos nunca cambian su manera de pensar, y que de volver al poder, que lo veo muy difícil, regresarían nuevamente a sus estrategias fallidas de seguridad. Ministro, si la asamblea pasada, si la vieja clase política, si el Partido Arena y el FMLN no le hubiesen negado a usted, al director de la Policía Nacional Civil, el presupuesto de seguridad, yo estuve ahí presente y le dijeron, eran unos juguetitos los que usted quería comprar cuando habla de esa tecnología que ha servido para realizar esas capturas. Si ustedes hubiesen tenido los fondos suficientes, sin que la asamblea estuviera obstaculizando el trabajo, se hubieran salvado las 87 vidas de ese 25, 26 y 27 de marzo del año pasado. No solo hay esas, sino que por ejemplo, en todo el año pasado finalizamos con 495 homicidios. Es una cifra extremadamente baja en comparación a las cantidades de homicidios, 17.700 y algo homicidios en la gestión del presidente Funes, 27.000 homicidios 23.000 homicidios en la gestión del presidente Sánchez Serén. Y esa era la tendencia que venía. Entonces no se hubieran salvado solamente esas 87 vidas, sino todas las demás, las que se dieron antes de este periodo, porque el Plan Control Territorial consideraba una planificación tal que las pandillas dejaran de delinquir y las vidas de los salvadoreños se salvaran. Y eso no fue posible porque la asamblea anterior y las autoridades anteriores, no solo la asamblea, la fiscalía, la Corte Suprema anteriores, no permitían al señor presidente de la República echar a andar el Plan Control Territorial tal y como se concibió. Por esa razón es que la asamblea anterior obstaculizó la ejecución inicial del Plan Control Territorial, y entonces tuvimos que esperar, ¿no?, que hubieran cambios en la asamblea para obtener el apoyo legal necesario y ejecutar de esa manera el Plan Control Territorial en todas sus fases. Por esa razón es que los funcionarios que estuvieron anteriormente, creo yo que deben llevar en su conciencia todas esas vidas que se perdieron, deben de estar conscientes que no hicieron lo que tenían que hacer para salvar la vida de todos esos salvadoreños. En su conciencia irá esa negligencia por la cual se perdieron esa cantidad de vidas. De haberse aprobado los recursos y las leyes que se necesitaban para ejecutar el Plan Control Territorial, El Salvador a este momento estaría todavía mucho mejor de lo que estamos. ¿Por qué no se habrían perdido esos años? Aparte que durante la pandemia igual hubo oposición a todo lo que el señor presidente pedía. Recordémonos cómo decían que era inconstitucional el decretar las emergencias sanitarias que las considere el Código de Salud. Y así en materia de seguridad. Esperaban a que llegáramos a la situación del 25, 26, 27 de marzo para
que entonces darnos cuenta que eran necesarias todas esas herramientas, todos esos recursos y la aprobación de las leyes que se necesitaban en este país para resolver un problema tan complejo como el que generaron las maras y pandillas. Finalmente, señor ministro, ¿cuánto tiempo durará el régimen de excepción? Bueno, lo que sea necesario hasta que el último pandillero se encuentre enfrentando a la justicia. Mientras hayan pandilleros en las calles, será necesario este régimen de excepción, porque recordémonos que da las herramientas necesarias para llevarlos ante la justicia. Si nosotros continuamos con el régimen anterior, los pandilleros, recuérdese que mientras no se encontraran cometiendo un delito en ese momento, ellos no podían llevarse ante la justicia, y ellos obviamente lo hacían a espaldas de la autoridad en los momentos que la autoridad no estaba ahí. Por lo tanto, el régimen de excepción es necesario para llevarle esa tranquilidad, para borrar de la historia de nuestro país ese fenómeno de maras y pandillas. Síguenos en Mágico TV y activa la campanita de notificaciones.